Las ondas curvas del cerebro comprimen un abismo. Hay estrofas revueltas en su fondo y un monstruo, la palabra, que es el ritmo. Horacio Quiroga, 1899. Era la 1:15 de la madrugada del domingo 19 de febrero de 1937. Afuera, Buenos Aires festejaba el carnaval. Pero dentro de una habitación del Hospital de Clínicas, un hombre diagnosticado con cáncer de próstata ingería cianuro y emprendía una excursión hacia ese otro espacio, aquel con el que en vida tituló uno de sus más deslumbrantes libros, Más allá. Horacio Silvestre Quiroga se apagaba a sí mismo. Ese mismo año, sus amigos Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni le siguieron los pasos hacia la muerte. Cada uno se suicidó a su manera. Lo mismo harían, a su turno, dos de sus hijos, antes, durante y después, la muerte. ¿Acaso no había en el mundo terrenal fuente alguna de placer y bienestar capaz de aplacar su sed existencial? ¿Qué extrañas fuerzas convocaban a Quiroga como una polilla en danza alrededor de la luz hacia la tragedia? ¿Es posible pensar a Quiroga y su obra luminosa e impresionante por fuera de ese vínculo innegable con la oscuridad? Quiroga nació en Salto, Uruguay, en el año 1878. En otoño del año 1900, Horacio Silvestre Quiroga viajó a París. Tenía 21 años y el viaje comenzó el 21 de marzo a bordo del buque Montevideo. Quiroga emprendió esta aventura persiguiendo el sueño de miles de poetas jóvenes de todo el mundo: ser parte de la alcurnia artística y vivenciar el fenómeno socioliterario que tenía a París como escenario original. En fin, como se decía entonces, la bohemia no es posible sino en París. Sus recursos provinieron de la herencia que recibió tras el suicidio de su padre. El jovencito de traje elegante, valijas nuevas y semblante luminoso que se embarcó en camarote especial lucía muy distinto al que unos meses después regresó famélico, pobre, barbudo y desilusionado. Antes de volver, el 6 de junio, Horacio escribió en su diario: «No tengo qué comer. Iré esta tarde a la exposición, no tanto por verla como por pasar de una vez la tarde que me mata. Esto parecerá increíble, pero es verdad. La estadía en París ha sido una sucesión de desastres inesperados. París será muy divertido, pero yo me aburro». Uruguai é beleza, Uruguai é maravilha, é o melhor de todos, cara. Vai pro Uruguai, só maravilha, o mate, tudo, vai tranquilo. De regreso a Montevideo, Quiroga iría desplegando a su modo las impresiones de aquel viaje en distintos escritos. Unos meses después de volver, en 1901, publicó su primer libro, Los arrecifes de coral, dando inicio así a una obra monumental que lo irguió como una de las figuras más importantes de la literatura universal. Los arrecifes de coral se publicó en 1901. El libro reúne algunos de los cuentos de Horacio Quiroga menos conocidos. 4 para ser más precisos: Venida del primogénito, Jesucristo, Cuento y El guardabosques comediante, que hasta entonces solo habían aparecido en revistas y periódicos. Pero el rasgo más interesante de Los arrecifes de coral es que, además de sus relatos, contiene 18 poemas de Horacio Quiroga y alrededor de 30 piezas de prosa lírica, entre los cuales vale la pena destacar El ataúd flotante, El juglar triste, Italiana y Los crepúsculos del jardín. El juglar triste. La campana toca a muerto en las largas avenidas, y las largas avenidas despiertan cosas de muertos. De los manzanos del huerto penden nucas de suicidas, y hay sangre de las heridas de un perro que huye del huerto. En el pabellón desierto están las violas dormidas,
las violas están dormidas en el pabellón desierto, y las violas doloridas en el pabellón desierto, donde canta el desacierto, sus victorias más cumplidas, abren mis viejas heridas, como campanas de muerto, las viejas violas dormidas en el pabellón desierto. En la obra de Quiroga es posible hallar literatura infantil. La expresión más acabada de ese costado es una recopilación de notas aparecidas en la revista Caras y Caretas, rescatadas luego en una edición de Arca Editorial de Montevideo, bajo el título De la vida de nuestros animales. A los 34 relatos del libro precede una breve explicación del autor en la cual sintetiza. Son 34 textos sobre animales, árboles y plantas de los montes de Misiones en que el mismo Quiroga explica la esencia de aquellos textos breves. Son impresiones de la naturaleza que en un perdido rincón del nordeste del país recibimos yo y mis chicos durante 10 años. En ese libro, tan recomendable como difícil de conseguir en librerías argentinas, es posible hallar fragmentos como el siguiente. La rata de campo es un lindísimo animal que apenas recuerda a la infecta, oscura y pelada rata de ciudad. Vista desde arriba es de un color plomizo brillante, gracias a la suavidad y pulcritud de su pelo. Vista desde abajo parece de plata, por tener blancos la garganta, el pecho, el vientre y la parte interna de las patas. Salvo una sola mención de empatía por el vallismo uruguayo, nombre dado a una corriente del Partido Colorado de Uruguay, inspirada en las ideas y en la doctrina política de José Batlle en 1911, Horacio Quiroga nunca manifestó adherir expresamente a ninguna corriente de pensamiento político o filosófico. Aquella única posición explícita se encuentra contenida en la carta que escribió un 16 de marzo de 1911 a su amigo José María Fernández Saldaña, alias Maitland. Amigo, lo que yo hallo de eficaz en Batlle y compañía, de grande te diría, es la convicción ardiente en cosas bellas, laicismo, obrerismo, progreso y democracia íntima. Su manifiesto desde Europa me parece de superior sinceridad y eficacia patriótica. Ahora no hay nada para mí más bello que la honradez, sinceridad en orden moral y la democracia en orden político. Sus ideas más bien se emparentaban en líneas generales con los trascendentalistas norteamericanos como Walt Whitman, Ralph Emerson o Henry Thoreau, cuyas letras frecuentaba. Dentro de esa nebulosa política que desvela a los historiadores ávidos de endilgarle al escritor una determinada pertenencia, es posible delimitar con cierta certeza algo. Quiroga era, ante todo, anticapitalista. Su posición podría definirse como no partidaria del capitalismo, pero tampoco partidaria de las soluciones colectivistas, como el comunismo, el anarquismo, el socialismo, por considerar que tanto el uno como las otras conllevaban a la anulación de la libertad y de la capacidad creativa del individuo. En su propia opinión, él se encontraba dentro del campo de la izquierda, y en una carta enviada a Ezequiel Martínez Estrada el 13 de julio de 1936, se declaró un solitario y valeroso anarquista. Pero debe entenderse que no se refería a la imagen clásica del anarquismo, de la organización obrera, sino en el sentido de un individuo que no delega su libertad absolutamente en nadie ni en nada. En ese sentido se podría definir a Quiroga como una suerte de individualista anárquico solitario. Javier Arguindegui, periodista, escritor y estudioso de la literatura misionera, ya fallecido, cuestionaba que Horacio Quiroga, el gran cuentista misionero, no reflejó en su obra las trágicas vicisitudes de los trabajadores de la selva, y aunque ello no implique adhesión implícita al cruel sistema de contratación
que contaba con la anuencia de gobernantes, policías y jueces, resulta, cuanto menos, una carencia que a su vez permite advertir dónde estaba el foco de su mirada, algo alejada de la realidad social. Juglar de la literatura universal, inventor, padre, colono, fotógrafo, embalsamador, constructor, loco. Miles de cosas se han escrito y dicho sobre Horacio Quiroga, el maestro cuentista que como nadie supo interpretar y trazar en su literatura los sortilegios de la selva misionera, plasmando un estilo narrativo inconfundible y tiñendo, sin buscarlo, en torno a su figura, un halo de misterioso contacto con la muerte. UGD Radio.